¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. El día de hoy yo estaré coordinando esta conferencia de prensa, su servidora Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica. De manera presencial, les saludamos con mucho gusto desde Palacio Nacional para brindar los componentes de información del día de hoy para la pandemia de COVID-19. También tenemos de manera virtual al doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología, que también nos estará acompañando el día de hoy para brindar la parte del componente de vacunación. Y pues también el día de hoy tenemos invitados, dado que vamos a hablar de un tema importante. Tenemos aquí a dos personas expertas que nos van a abordar temas muy interesantes y muy relevantes que están realizando para nuestro país en materia de telemedicina, ¿no? Esto es sumamente importante, sobre todo en tiempos de la pandemia de COVID-19, y además pues también algunas actividades de educación a distancia que están realizando y que son sumamente relevantes, más en este momento que toda esta parte de la tecnología y de pues el abordaje digital es tan relevante para las diferentes vías y aspectos que se tienen que abordar, no solo de la medicina. Nos acompañan entonces también, como les comento, el doctor Eduardo Rivero Cigarroa. Él es jefe de departamento de la Unidad de Terapia Intensiva y profesor adjunto de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y también nos acompaña el doctor Rosbel Toledo Ortiz, quien es coordinador de formación y capacitación del personal de salud del Instituto de Salud para el Bienestar. Buenas noches. Buenas noches. Pues bien, como saben, vamos a iniciar el día de hoy con el componente de la parte técnica que yo me permitiré presentar, y como les comento, pues también nos acompaña el doctor Alomía a distancia, también estará muy pendiente e interactuando justo también con esta dinámica con nuestros expertos del día de hoy, y nos brindará la parte de vacunación. Entonces, con permiso, voy a brindar los datos del día de hoy. Muchas gracias. Pues bien, como saben, nosotros brindamos día con día la información como parte de esta conferencia de prensa para mantenerles informados e informadas en casa y en todos los sitios en los que nos están visualizando. Esperamos que el día de hoy pues también estén atentos a esta información tan relevante que, como saben, pues presentamos en el marco de lo que está ocurriendo en nuestro país. En esta gráfica, que también ya conocen muy bien y que presentamos en el día a día, podemos observar la parte de los casos incidentes. También se encuentran los casos activos estimados y visualizamos a las personas recuperadas. Estamos visualizando en este momento que continuamos, ¿no?, con una tendencia al descenso. En este sentido, hasta la semana epidemiológica 17 se presenta una disminución del 13%, ya esto es una semana aparentemente más consecutiva que tenemos con esta disminución. Recordemos que mañana cierra la semana epidemiológica y correspondiente al registro de estos datos, y seguramente pues esperamos mantener esta tendencia al descenso como lo estamos visualizando en este momento. Respecto a los casos estimados, a los que corresponde precisamente esta línea azul, esta gráfica, son ya 2.564.604 los casos estimados en nuestro país que se tienen y que contempla esta gráfica en color azul. Y al respecto de los casos activos, ¿no?, que digamos representan a las personas que tendrían la epidemia como tal con algún síntoma en particular en los últimos 14 días en el periodo que aborda la gráfica, tenemos que esto es menos del 1%, ¿no?, de esta cantidad, que corresponden al 19.239 casos activos estimados. También visualizamos que ya llegamos a 1.897.587 personas recuperadas que se han recuperado de COVID-19,
y lamentablemente pues continuamos registrando 220.159 defunciones que se han presentado en nuestro país y que pues es muy lamentable esta situación. Sobre todo en este tema en particular tenemos que continuar, a pesar de que vamos viendo que esta tendencia al descenso continúa, es importante continuar con las medidas preventivas. Sabemos que en el último semáforo que fue presentado hace una semana, visualizábamos que muchos de nuestros estados ya se encuentran en verde, ¿no? O en su caso, como en la Ciudad de México, nos encontramos en un semáforo amarillo. Y es importante resaltar que no, por ende, hay que dejar de utilizar las medidas que conocemos. La sana distancia es fundamental para continuar con este comportamiento al descenso y también justamente lo son el lavado de manos y el uso correcto del cubrebocas. También la etiqueta respiratoria, ¿no? Que conocen muy bien, cual estornudar o toser, cubrirse con la parte interna del codo, y estas medidas las tenemos que continuar practicando todas y todos, independientemente del semáforo que se encuentre en nuestro país, para poder continuar precisamente con esta tendencia al descenso. También más adelante hablarán ya de manera más específica sobre los esquemas de vacunación, ya 10.108.593 esquemas completos de vacunación contra COVID-19, ¿no? Al 13 de mayo, recordemos que con el corte de las 21 horas. Y respecto a la situación de hospitalización, a las camas generales y las camas que tienen también la ocupación con un ventilador, vemos también una disminución de un punto porcentual, ¿no? Con respecto al día anterior, en este momento representado por un 10% de ocupación las camas generales, y también tenemos que no hubo cambio en este sentido con el respecto de la ocupación con camas con ventilador, se mantiene en un 14%. Visualizamos también, ¿no? en esta gráfica que tiene la línea de color café o dorado, el total de personas hospitalizadas, y vemos cómo también se ha mantenido un descenso constante en esta gráfica, asimismo también para la ocupación de camas generales y la ocupación ya distribuida también para la ocupación con camas con ventilador. Observamos una reducción de ocupación nacional del 84%, pero esto recordemos que es con respecto al máximo que se encontró en su momento en el total de personas hospitalizadas versus el día de hoy, y esta diferencia pues es del 84%. Esperamos que de igual manera esta tendencia pueda mantenerse también en nuestro país, y para ello pues es importante continuar y que nos apoyen también nuestros comunicadores y comunicadoras que están siempre emitiendo mensajes de información, que es fundamental comentar que la pandemia lamentablemente no ha terminado, el mundo continúa con esta lucha contra COVID-19 y nuestro país también, y por ello pues es importante siempre mantener las medidas que ya conocemos, no confiarnos, ¿no? Es importante no bajar la guardia y continuar trabajando en ello. Y bien, entonces daré paso yo al informe del doctor Alomía, que nos brindará la parte de la Estrategia Nacional de Vacunación. Con permiso. Doctor Alomía. Muchas gracias, doctora Ana de la Garza, tanto por la presentación como por encontrarse en este momento coordinando la conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Un saludo a todos y todas las personas que en este momento están atendiendo esta conferencia. Gracias por el interés de mantenerse actualizados en la información y obviamente de saber día con día cuál es el comportamiento de la epidemia en México. Saludo también de manera cordial al doctor Rivero, al doctor Toledo. Gracias por estar también esta noche con nosotros. De seguro van a compartir información muy importante para el conocimiento de todos. Y bueno, en este punto, entonces, entrar de lleno a la actualización del avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Esta estrategia que obviamente tiene como principal objetivo, a través de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, pues prevenir la ocurrencia de la enfermedad COVID-19 y obviamente las consecuencias que en algunos casos suele ser grave también, que produce esta enfermedad. El día de ayer nos reportan al cierre del 13 de mayo, es decir, jueves 13 de mayo, la aplicación de 451.764 dosis en todo el territorio nacional. Recordemos que la estrategia Correcaminos, que es la que se encarga de
poder disponer y poner a disponibilidad en cada uno de los municipios del país la vacuna, pues opera en todo el territorio, en coordinación con las autoridades sanitarias en cada uno de los estados y a través de una coordinación centralizada con la federación. La suma de esfuerzos de diferentes dependencias y de diferentes organismos estatales pues hace posible que la vacuna llegue día con día a donde se requiere y al grupo de personas que en su momento lo requieren. Y en la medida que continúen arribando los embarques de dosis al país, como han estado sucediendo día con día, al final veremos el calendario de cómo nos fue esta semana, pues la estrategia obviamente podrá continuar cumpliendo no solamente con el avance de metas, sino también con la cobertura que hasta el momento se ha programado. Si vemos en la siguiente diapositiva, actualizamos entonces también el total de dosis acumuladas que se han aplicado hasta el momento. 22.413.285 son las dosis que ya se han aplicado también en todo el país. Y vean ustedes cómo esta curva sí queremos que día con día se incremente, que día con día continúe con esa velocidad de ascenso que ha tenido prácticamente ya desde hace algunos meses, porque esta obviamente representa que también día con día la vacunación sigue avanzando y su cobertura sigue incrementándose en el territorio nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora sí vamos a ver el número actualizado de personas que en su momento han recibido la vacuna, 14.996.844. Estamos hablando prácticamente ya de 15 millones de personas que han recibido al menos una dosis de vacuna. Ya nos actualizaba la doctora de la Garza que un poco más de 10 millones tienen ya el esquema completo, es decir, es un grupo en donde estamos esperando ya la protección que la eficacia de la vacuna ha evaluado y que en su momento ha evidenciado para efectos obviamente de no desarrollar enfermedad por COVID-19, pero lo más importante, no desarrollar enfermedad grave y por lo tanto complicaciones que pudieran llevar a una persona a fallecer a consecuencia de esta enfermedad. Vemos en la diapositiva los 4 grupos poblacionales que en su momento están en este momento accediendo a la vacuna. Si nos podemos todavía regresar una diapositiva atrás para repasar un poquito los números. Muchas gracias. El personal de salud, poco más de 1.081.000 personas. Continúa avanzando también el grupo de trabajadores de la educación, poco más de 1.648.000 ya las personas trabajadoras de la educación que han sido vacunadas. El grupo importante y sobre todo relevante para efecto del factor de riesgo que su edad les concede para complicarse y desarrollar enfermedad grave o crítica de COVID-19, que son nuestros adultos mayores de 60 o más años. Vemos también ya este avance importante de más de 10.709.000 personas que están empezando a adquirir la protección, y desde que se abrió el grupo de personas de 50 a 59 años, por lo tanto ahora tenemos el grupo completo, es decir, cualquier persona que tenga 50 años o más de edad puede en este momento ya empezar a acceder a la vacuna en la medida que la vacuna va llegando a cada uno de los municipios y de los puestos de vacunación en donde se está teniendo la disponibilidad de la misma. 1.557.046 son ya los mayores de 50 y más años que han podido accesar ya a una primera dosis en relación a estas últimas 2 semanas y media que inició este grupo de edad. Llamado siempre a la población, estemos atentos de los comunicados, el llamado que estarán haciendo en cada uno de los municipios a través de los canales de comunicación, como es el correo electrónico, las llamadas telefónicas, para que en su momento podamos estar listos en el día que nos corresponda y entonces podamos acudir al puesto de vacunación definido para recibir nuestra vacuna. Si vemos en la siguiente diapositiva, ahora sí, muchas gracias. El día de hoy vemos que se liberaron 2.700 dosis de la vacuna Convidecia. Este es el nombre de la vacuna que produce CanSino, una de las 2 vacunas que sabemos se llega al país de manera en graneles y se envasa en México, territorio mexicano, y obviamente se libera a través de las diferentes
validaciones que tanto el proveedor, en este caso el productor, la farmacéutica de la vacuna, realiza, pero también la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, quien es obviamente la que da la validación final para que esta vacuna pueda ser liberada y por lo tanto distribuida para su aplicación en todo el territorio nacional. Y esto estaba programado para efectos de esta semana y por lo tanto, pues bueno, está ocurriendo justo el día de hoy, lo cual se suma a las dotaciones y embarques de vacuna disponibles para que la estrategia nacional pueda seguir realizando y cumpliendo sus objetivos. Si vemos en la siguiente diapositiva, actualizamos entonces también, en base a esta liberación de vacuna, el total de dosis que hasta el momento han sido recibidas o liberadas en el territorio nacional. Vean ustedes, 29.128.275 dosis en estas 5, digamos, presentaciones, marcas, tipos de vacuna que México está utilizando y que le han permitido, obviamente, afinar y cumplir con una logística en función de poder tener la vacuna siempre disponible en todo el territorio nacional, recordando que hay áreas que son de mayor o difícil acceso y que eso pues obviamente genera un reto para los mecanismos de distribución, pero cuando contamos entonces con vacunas que, por ejemplo, no requieren congelación, no requieren ultracongelación, que además pueden ser solamente de una dosis para lograr la eficacia protectora, entonces esto apoya para que la logística pueda ser la mejor para cada uno de los municipios en el país. Y finalmente, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues vamos a ver cómo nos fue en la semana. Si recuerdan, esta diapositiva abrió la semana con la expectativa de lo programado y pues prácticamente el día de hoy, con estas 202.700 dosis de CanSino, estamos cerrando la proveeduría de esta semana, pero además con todas las dosis programadas recibidas. Entonces, esta semana 2.034.590, que eran las dosis programadas, y obviamente esto va a continuar actualizándose en siguientes semanas para efecto de lo programado. Y ahora sí, ya finalmente en la última diapositiva, recordarles que si ustedes tienen alguna duda en relación a la vacunación, hay un número que está en este momento activo, lo tienen ustedes en pantalla, 55 36 84 03 70, en donde pueden ustedes comunicarse y resolver dudas que pudieran tener en relación a la Estrategia Nacional de Vacunación, a cada una de las 5 vacunas que en México se tienen disponibles o alguna otra pregunta relacionada a este procedimiento. Igualmente, si usted tiene acceso a la Internet, puede consultar la página de vacunacovid.gov.mx y ahí podrá encontrar información interactiva, información clara, sencilla, a través de la cual también usted podrá informarse sobre la vacuna, cómo en su momento esta genera la eficacia, por ejemplo, cuáles son vacunas de 2 dosis, cuál es la única vacuna de 1 dosis, cuando son de 2 dosis, cuál es la temporalidad del tiempo que se necesita entre la primera y la segunda, para que usted pueda tener obviamente la tranquilidad de que está todavía en proceso de programación su segunda dosis, e información también relacionada a todo lo que tiene que ver con la actividad específica de la colocación de la vacuna. Entonces, mucha información disponible que usted puede consultar y en su momento entonces salir de dudas o estar tranquilo en relación a lo que está recibiendo. Entonces, hasta este punto, esta sería la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación. Volvemos con la doctora Ana de la Garza para continuar con el programa de hoy. Muchas gracias, doctora Lomía, por la actualización de los datos de vacunación. Como les comentaba, pues el día de hoy vamos a revisar algunos temas con nuestros expertos y vamos a entablar pues una charla precisamente al respecto de telemedicina y un poco que nos cuenten sobre la educación a distancia. Y pues para no quitar más tiempo a nuestros invitados, le agradecería al doctor Eduardo Rivero Cigarroa, quien repito es jefe de departamento de la Unidad de Terapia Intensiva y profesor adjunto de Medicina Crítica de Nutrición, que nos pueda brindar la presentación que nos preparó para el día de hoy. Doctor, muchas gracias. Doctora Lagarza, doctor Toledo, doctora Lomía, muchas gracias, buenas noches por permitirnos estar con ustedes el día de hoy compartiendo alguna serie de conceptos que tenemos sobre lo que es
telemedicina y cómo es que nosotros participamos en este proceso tan importante que es mantener la comunicación con la parte de nuestra población a la que nosotros queremos beneficiar y asimismo cómo interactuamos con el resto de las diferentes instancias de salud a nivel estatal, municipal, de forma tal que podamos extender el rango de atención de cada uno de nuestros pacientes. Como ustedes lo ven en la diapositiva, y que esto es una iniciativa en donde, como se ve en la imagen, tenemos una gran participación de diferentes actores que nos han ayudado a facilitar todos los procesos. En este caso, como ustedes lo ven, se creó una plataforma que es COVIDuti en conjunto con el INSABI, que esto el doctor Toledo más adelante nos platicará más a profundidad, y en donde esto implica parte de lo que es la telemedicina. ¿Qué quiere decir esto? La telemedicina como tal, entonces, nos permite que a distancia podamos tener un intercambio de ideas, un intercambio de conocimientos, un intercambio de factores que nos permiten tratar a nuestros pacientes de la mejor manera posible, conjuntando una gran cantidad de expertos, como bien lo ha mencionado la doctora de la Garza, que podamos beneficiar en mayor grado a nuestros pacientes. En este caso, en la plataforma, nada más como una mención extra a lo que nos dirá el doctor Toledo, participó la Universidad de Toronto, el Sistema de Salud de Toronto y el TEC de Monterrey, facilitando toda una serie de procesos que el doctor nos hará favor de presentar sobre lo que es los procesos educativos a distancia que podemos nosotros ocupar. De igual manera, en el caso de lo que es ya la participación de Secretaría de Salud, la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, cooperamos con el gobierno de la Secretaría de Salud local, para poder capacitar a diferentes grupos de médicos que pudieran estar en dos modelos de atención. Un modelo presencial en el instituto con todas las previsiones posibles de cuidados, de beneficios para que ellos pudieran estar con nosotros, y un modelo híbrido en donde teníamos un intercambio de ideas a distancia y en donde esta capacitación al personal de la Secretaría de Salud continúa de manera progresiva. En este caso, nuestros visitantes se incorporan de lleno a lo que es el concepto educativo del instituto. Se convierten en parte de los miembros del instituto para poder mejorar su destreza, sus habilidades y que adquieran alguna otra serie de cosas. Con todo esto también, el instituto, el INSABI, la UNAM y FunSalud, bajo la dirección de Secretaría de Salud Federal, logramos también interactuar en un sistema que llamamos Fundamentos Básicos del Manejo del Paciente Crítico con COVID. Esta plataforma nos permitió de manera híbrida intercambiar con diferentes estados de la República capacitación, y en donde la idea original vino de nuestro director general, el doctor David Kersenovich, y el doctor Germán Fajardo, junto con la participación de del maestro Valle de FunSalud y de el canciller Ebrard, que también estuvo participando de manera activa, ayudándonos a facilitar esta serie de cosas. ¿Qué fue lo que logramos en esto? Este es un modelo híbrido, en donde, como posteriormente el doctor Toledo les platicará, logramos capacitar a una gran cantidad de médicos que se encargan de atención de paciente COVID en la primera línea. De este grupo de médicos que están en hospitales de detección inicial y que ellos van a manejar de manera principal inicialmente a los pacientes y nos podrán referir a los casos que puedan en un momento dado ser de difícil tratamiento. Esto además también les permitió a ellos capacitarse en el manejo de las plataformas. Esto el INSABI nos ha apoyado y a través de su plataforma hemos podido nosotros establecer interconsultas, asesorías para poder brindar a nuestros pacientes el tratamiento multidisciplinario que se requiere, junto con lo que es la parte de el entrenamiento con simuladores.
Este entrenamiento con simuladores, que como ustedes lo ven mencionado en la diapositiva, implica esta parte de el poder transmitir en una zona muy controlada con un simulador a tamaño real, con capacidad de poder expresar enfermedad, simular una enfermedad grave, en este caso una enfermedad por COVID-19, y en donde esto nos permitió que ellos pudieran entrenarse en el manejo del ventilador, en el manejo de las variables cardíacas que pueden tener este grupo de pacientes, establecer diagnósticos que pueden afectar su función hepática, la función de su riñón y cómo esto poderlo ir mejorando. Todo esto a través de lo que fue todo un sistema de gestión. Recuerden ustedes que gran parte de lo que son los éxitos de la administración se basan en una gestión adecuada. La terapia intensiva, como ustedes saben, es un sistema de gestión de muy alto costo, pero que también requiere de una gran calidad al momento de ejercer los recursos, de un abordaje que nos permita que el paciente pueda recibir de forma adecuada todo esto. Y esto lo hicimos a través de lo que son los diferentes sistemas de la plataforma, en donde tuvimos talleres de simulación presencial, taller de simulación que por medio de educación médica a distancia se mandaba a los diferentes estados, y también talleres presenciales en donde nuestros alumnos pasaban a la unidad de terapia intensiva y todas nuestras áreas convertidas en el instituto a entrenamiento mentoreado. Esto quiere decir que cada uno de nuestros alumnos se convertía para fines prácticos en nuestro pequeño niño, el cual nosotros lo íbamos llevando por todo el camino de lo que es la medicina crítica, en este caso, para poderle ofrecer los mayores beneficios de educación en este caso. Desde este punto de vista, el hospital ha desarrollado una gran cantidad de estrategias de telemedicina para poder apoyar a nuestro diferente grupo de pacientes en todo el país. ¿Y esto cómo lo hicimos? A través de diferentes plataformas que, como ustedes lo ven, implican consulta de resultados de laboratorio de alta especialidad que pueden ser enviados al instituto, y que esto tiene todo un sistema de gestión que evidentemente no es motivo de la plática del día de hoy, pero que existe para que todos puedan tener acceso a ese sistema. Un sistema de teleconsulta en donde nuestros médicos especialistas de cada una de las diferentes áreas van seleccionando qué paciente puede ser sujeto de una teleconsulta a través de una videollamada. La gran ventaja que tenemos ahora es que en muchas partes del país tenemos teléfonos inteligentes, tabletas, un acceso a la red que nos permite tener este intercambio de ideas. Todo esto, además, guiado hacia COVID-19 y el poder tener a nuestros pacientes bajo un monitoreo estrecho, junto con un aviso que sale directamente desde la Dirección General del hospital, para que nuestros pacientes tengan la confianza, la solidez de que están siendo atendidos. En la parte del otro lado de la diapositiva ustedes ven varios programas. Un programa de apoyo familiar en el cual, desde el punto de vista de telemedicina estricto, parecería ser algo muy normal, muy sencillo, pero que implica toda una gestión importante, que es, por ejemplo, la videollamada a nuestros pacientes, aún a la terapia intensiva, la llamada de voz para que nuestros pacientes puedan oír la voz de su familiar más cercano, los mensajes de texto, los mensajes de voz, de forma tal que nuestro paciente pueda sentirse acompañado durante este evento de enfermedad tan grave. Y este es un programa que salió desde el grupo de enfermería, a quienes permítanme felicitar una vez más por estar en esta semana de fiesta por el Día Internacional de Enfermería. Por otro lado, el programa de seguimiento, en donde nuestros pacientes, al ser detectados en la consulta de urgencias, pasan a lo que es el programa de seguimiento, y esto nos permite poderlos continuar
viendo, supervisando día con día, cada 24 horas los pacientes reciben una llamada para poder estar viendo esto, y lógicamente la rehabilitación. Esta rehabilitación dada a través de lo que es un sistema de rehabilitación por parte de nuestra especialista en rehabilitación física que tenemos en la terapia intensiva. La telemedicina como tal entonces implica una gran interacción entre todos nosotros. Un médico que está en una población retirada de la Ciudad de México puede llamarnos a través de la plataforma del INSABI, puede llamarnos a través de la plataforma del instituto, subir toda la información que él tiene, que considera que es pertinente para el tratamiento de su paciente, y nosotros establecemos una llamada con ellos para poder interactuar y de profesional a profesional, de especialista a especialista, poderle decir cuál es nuestra perspectiva. Todo esto en el acompañamiento, en el tratamiento a distancia de los pacientes. Y esto ha podido ser muy útil durante todos estos meses de la pandemia. Y desde el punto de vista también de la telemedicina, lo que les apoyamos es con el apoyo para el desarrollo organizacional. Ustedes pensarán que la innovación puede ser tener una tableta, un teléfono inteligente, que nos ayude a tener algunas medidas de mejora. Pero ¿qué les parece que la mayor innovación es cambiar el curso de pensamiento? Y eso se logra a través del apoyo para el desarrollo de la organización. Y esto, como ustedes ven un ejemplo ahí, es la forma en la que trabajamos nosotros, en donde tenemos una cabeza, en donde esto va descargando una serie de funciones con habilidades y destrezas para que impactemos en la mayor cantidad de pacientes, de forma tal que a través de las diferentes jefaturas de departamento nosotros podamos tener una mayor cobertura en nuestros pacientes y, lógicamente, una planeación ante desastres. En el instituto tenemos el Departamento de Reacción Hospitalaria ante Desastres, que es la que nos permite establecer toda esta serie de prioridades y de formas de cómo ir mejorando. Con todo esto, les quiero dar a ustedes las gracias por su atención. Doctora de la Garza, muchas gracias por el foro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivero, que es muy interesante, ¿no?, el tema de la telemedicina y de cómo se ha avanzado también en nuestro país en este sentido. Muchas gracias por su presentación. Y daremos entonces paso también al doctor Rosbel Toledo Ortiz para que nos pueda brindar también el tema que nos tiene preparado para el día de hoy. El doctor Rosbel, repito, es coordinador de formación y capacitación del personal de salud del INSABI. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco la invitación del doctor Hugo López-Gatell para presentarles y compartirles la experiencia que ha tenido el INSABI en este tema de educación a distancia durante todo el año pasado y actualmente. También a la doctora Ana de la Garza y la presencia del doctor Rivero Cigarro, a quien, por cierto, también, como ya les explicó, participó importantemente junto con el doctor Domínguez Charit en la implementación de esta plataforma, que vamos a ver rápidamente. Bajo el liderazgo del maestro Ferrer, cuando se vino la pandemia el año pasado, nos dimos cuenta que teníamos que ampliar la capacidad de atención a la población y la capacidad de expansión o de crecimiento para atender a los pacientes tiene que ver con 3 puntos principalmente: staff, stuff y structure, que en español sería staff o personal, stuff, que son insumos, ventiladores, monitores, medicamentos, etcétera, e infraestructura. Pero cuando hablamos de personal o crecimiento en el personal, no solamente hablamos de crecer en la cantidad de médicos o enfermeras que nos ayuden a atender a los pacientes, también hablamos en el crecimiento de sus capacidades, destrezas, conocimiento para poder atenderlos de forma adecuada. Entonces, se vino la necesidad de incrementar el conocimiento en nuestro personal de salud y se desarrolló esta plataforma en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, bajo el liderazgo del doctor Alejandro Sbarch, en su momento de la doctora Linda Bucay, del doctor Domínguez Charit, etcétera, etcétera, justamente para incrementar de una forma práctica,
rápida, concisa, concreta y con una interacción con micrófono abierto para poder hablar con los ponentes, con los expertos a nivel nacional sobre ciertos temas particulares que pudieran ayudar a nuestros médicos y enfermeras a atender de una forma segura y con calidad a los pacientes que estaban padeciendo la enfermedad de COVID-19. Nuestra plataforma como tal tiene tres elementos importantes. Un foro virtual en vivo con micrófono abierto, que básicamente es un diálogo entre los expertos y el personal de salud de todo el país, al ser una plataforma abierta, de acceso abierto, gratuito, evidentemente, donde se presentan temas, casos clínicos, sección de preguntas y respuestas, resolución de problemas prácticos. Cualquier persona que tenga acceso a Internet puede registrarse en la página que se llama COVIDuti, por las siglas de COVID y Unidad de Terapia Intensiva, coviduti.salud.gov.mx, como veremos más adelante. Le genera un registro y entonces pueden acceder a estas conferencias e interactuar, de hecho, con los ponentes. También el segundo componente importante es el curso que ya presentó el doctor, de hecho, de manejo de pacientes graves. Toda esta información y presentaciones que se van dando, se van quedando guardadas y grabadas. Entonces, la gente que todavía no ha tenido acceso a esta plataforma puede registrarse y acceder a todo el material que ya tenemos grabado desde el año pasado. El pasado 7 de abril, de hecho, conmemoramos el primer año de COVIDuti y se hizo un evento justamente conmemorativo al respecto. En este curso, pues se dan varias temáticas, como el equipo de preparación, con material del equipo de preparación para pandemias de educación de cuidados críticos de Canadá, como lo comentó el doctor, y otros recursos adicionales, guías clínicas, literatura actualizada de la Universidad de Toronto y la Red de Ciencias de la Salud de Toronto y el TEC de Monterrey, entre otros. Y el tercer componente son todos los recursos bibliográficos e interinstitucionales e internacionales sobre el manejo de COVID, al que tienen acceso todas las personas por el simple hecho de registrarse. Este proyecto fue creado en su inicio con el Instituto Nacional de Nutrición, el Departamento de Medicina Crítica. La siguiente, por favor. El foro virtual se presenta desde las instalaciones del INSABI. Aquí podemos ver, de hecho, a varios de nuestros colaboradores, el doctor Luis Molina, la maestra Jessica González, que son los que prácticamente conducen e interactúan con nuestros participantes y preparan a nuestros ponentes, generan el temario. Los temas como tal también vienen de lo que necesita la población del personal de salud, temas que ellos nos sugieren preparar para que les podamos exponer, y es una mecánica muy dinámica. También tenemos aquí a la mitad al doctor José Mendoza, que es nuestro psiquiatra. Todos los jueves, de hecho, tenemos prácticamente un programa de salud mental y COVID, que es muy interesante, conviene revisarlo también. La siguiente, por favor. Entonces las sesiones las seguimos dando martes, miércoles y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Y cuál es nuestra numeralia al respecto? El total de personas o personal de salud registrado en la plataforma hasta el momento son 50,834 hasta esta mañana. Hemos dado hasta 266 sesiones a micrófono abierto hasta el día de ayer y la capacidad de acceso al personal de forma simultánea es de hasta 500 personas, teniendo un total de accesos a las sesiones de hasta 133,000 hasta el momento. Como les digo, este es un entrenamiento abierto dirigido al personal de salud y para todo el país, para todos los estados. En el lugar más recóndito del país, donde haya al menos acceso a Internet, se puede acceder a este. Y esta es la página, coviduti.salud.gov.mx. La siguiente, por favor. Bien, la temática o las grandes áreas de conocimiento para el personal de salud que hemos dado. Si podemos darle clic al video, es un pequeño video. De hecho, él es el doctor Guillermo Domínguez Cherit, que impulsó mucho inicialmente el desarrollo de esta plataforma. Hemos dado temáticas desde salud mental, medicina interna, terapia intensiva, salud sexual y reproductiva, salud pública, también temas de enfermería, neumología, prevención de infecciones, imagenología, medicina nuclear, hasta geriatría. Y aquí vemos cómo propiamente, el doctor, que es un referente nacional de la medicina crítica, pues tiene interacción directa con cualquier personal de salud, médico, enfermera, en cualquier parte del país, resolviendo las dudas prácticas que puedan tener. La siguiente, por favor. El tercer componente, entonces, es todo este repertorio bibliográfico importante, actualizado,
institucional, intersectorial e internacional, donde los médicos y enfermeras pueden acceder y revisar ciertas temáticas, como también material audiovisual o videos. Para los que no les gusta mucho leer, pueden ver el video. También tarjetas de consulta rápida, manejo de equipo de protección personal. Tenemos una liga de acceso, de hecho, con la Coordinación de Educación en Salud del IMSS, que también tiene una plataforma educativa muy completa, a cargo de la doctora Carolina Ortega, también bajo el liderazgo del maestro Zoe Robledo. Esto se desarrolló de forma simultánea también por todo el sector. Queríamos generar como tal mucho material para que nuestro personal de salud estuviera bien capacitado por las razones que ya comentamos. La siguiente, por favor. Y agradecer a la gran cantidad de ponentes de diversas instituciones, universidades, Academia Nacional de Medicina, la Universidad Nacional Autónoma de México, del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena, de todo el sector prácticamente, también del sector privado, del TEC de Monterrey, etcétera, etcétera, que han participado y que han dado su tiempo, su experiencia y su conocimiento a todo nuestro personal de salud de cualquier parte del país. Como les digo, tenemos gente muy comprometida, y agradecer también principalmente a todo el personal que se interesa en su actualización, porque el beneficiado es el personal de salud, el médico y la enfermera, pero el mayormente beneficiado es el paciente. Entonces, esta sería una buena oportunidad para ofrecer una invitación de todo el personal de salud que no ha logrado registrarse, o que no sabía o conocía que existía esta plataforma de Coviduty, a que lo haga, se registre y aproveche todo el material que ya tenemos condensado, se actualice y participe también de manera vivencial, digamos, con los expertos que estamos trayendo al INSABI a presentar. Básicamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación. De igual manera, pues yo expreso mi reconocimiento y mi agradecimiento a ambos por todo el trabajo, y a todo el equipo que sin duda, pues todo este desarrollo a distancia y la parte de telemedicina definitivamente es algo nuevo, aunque sabemos que se ha desarrollado prácticamente desde los años 70, ya se empieza a hablar de telemedicina, pues sabemos que aún lo visualizamos como algo nuevo, que evidentemente no lo es, y que pues tiene un gran bagaje de trabajo en nuestro país, y muchas gracias por platicarnos al respecto. La idea justamente de tener aquí a nuestros expertos es también pues mantener una dinámica de que nos platiquen un poco más de este tema, y yo quisiera también pasarle la voz al doctor Alomía para ver si desde su conducto también quisiera externar algún punto que quisiera que nuestros expertos, aprovechando que están el día de hoy aquí con nosotros, pudieran comentarnos. Doctora Alomía, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctora de la Garza. Definitivamente un tema súper interesante, ¿no? Dado que es una conjunción y una sinergia entre lo que es el expertise, la especialización y el conocimiento médico para temas tan específicos como, por ejemplo, sería la medicina crítica, y obviamente la atención de pacientes en este estado, pero con las tecnologías informáticas y la tecnología en general con la cual pues ahora disponemos, que al fusionarse pueden hacer realidad todo esto que acabamos de ver en la exposición. De hecho, tomó mayor relevancia porque, como se ha mencionado desde el año pasado, para efectos de la respuesta ante la epidemia de COVID-19 en el país, pues uno de los grandes problemas a resolver, y que a su vez representó uno de los grandes retos, se ha dicho constantemente, es la carencia de especialistas y subespecialistas que México tiene en los campos específicos que se requieren para poder dar una atención con suficiente calidad y obviamente con toda la eficiencia a los pacientes graves y los pacientes críticos, y haber articulado este mecanismo a través del cual, usando las tecnologías virtuales, las tecnologías a distancia, el conocimiento puede extenderse y puede multiplicarse y operarse a través de otros niveles, obviamente de profesionales de la salud, pues fue sumamente relevante
para poder generar la atención a todos estos pacientes. A lo mejor mi pregunta específica o si pudieran nuestros invitados comentar al respecto es, dado, digamos, pues la evidencia que se tiene del funcionamiento y de lo que esto representó para efectos de la atención a la pandemia, si se está ya considerando que esto va a poder replicarse para otro tipo de intervenciones, otro tipo de atenciones y de enfermedades, y si inclusive esto podría llevar a requerir, obviamente, la adquisición y la inversión de todos aquellos instrumentos tecnológicos que pudieran ser ya de uso diario en las unidades médicas y que obviamente favorecerían a la implementación de este tipo de acciones. Pero justo si esto, bajo la experiencia, entonces puede ya convertirse en una nueva modalidad de capacitación continua, en una nueva modalidad de poder tener esta telementoría y esta presencia del personal especializado en las unidades del país. ¿Qué es lo que puede venir más allá del COVID-19? Gracias. Adelante. Sí, en cuanto a educación a distancia, evidentemente todos lo vimos que la pandemia lo que nos dejó es mucho las clases en línea, incluso el trabajo desde casa, y obviamente hay que aprovecharlo para la parte educativa. Definitivamente este tipo de plataformas educativas a distancia tienen que crecer, y también tenemos que lograr generar interés en el personal de salud, médicos y enfermeras, en querer entrar, en mantenerse actualizados, en incrementar el conocimiento y de alguna manera también evaluar que lo que se les está dando lo están aprendiendo. Hay que hacer evaluaciones de cómo estaba el conocimiento inicial y después de la capacitación, cómo quedaron después, si realmente lo aprendieron, e ir más allá, ver si realmente lo aplicaron y ver los resultados en salud que tuvo la intervención educativa en este caso. Entonces, en materia de educación a distancia, la idea justamente sería incrementar en cuanto a la cantidad de temas. La pandemia continúa y vamos a seguir abordando estos temas, evidentemente, pero también vamos a tener que tomar otros temas que también afectan la salud poblacional, como las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Que nuestro personal de salud aprenda sobre el modelo de salud para el bienestar, por ejemplo, basado en atención primaria a la salud. Eso es lo que sigue, que desde la formación de pregrado y posgrado, nuestro personal médico conozca que es importante controlar a un panel específico poblacional y darle seguimiento para que no se enferme o para que si enferma se recupere lo antes posible e incrementar su nivel de salud. Todo esto puede hacerse a través efectivamente de la educación a distancia. Y en relación a la telemedicina, pues básicamente lo mismo. La telemedicina es llevar, como dice el doctor Alomía, la experiencia, la expertise a distancia, teniendo al médico experto desde su hospital tal vez de segundo o tercer nivel hacia zonas marginadas donde va a ser necesario que dé indicaciones, que conozca los estudios del paciente, etcétera, etcétera. No sé, doctor, si tenga usted algún otro comentario al respecto. Claro. De hecho, le voy a decir que esto para la parte de medicina crítica es relativamente sencillo. ¿Y esto por qué? Porque tecnológicamente utilizamos una alta tecnología. Y esto lo que nos da como consecuencia es que estos monitores que cada uno vemos en las diferentes unidades de terapia intensiva, a través de su cable de internet, de comunicación a la red interna del hospital, nosotros podemos intervenir a través de la red, con el permiso evidentemente de toda la gestión que esto implica, y poder ver el monitor directo del paciente. En el caso, por ejemplo, del instituto, yo puedo ver en mi tableta todas las camas de terapia intensiva con mis monitores de forma simultánea y poder ayudar a mi equipo en caso de que tengan alguna duda, que crean que puedo yo ser útil, evidentemente con el expertise de cada uno de nosotros. Ustedes habrán visto a lo mejor un abordaje inicial en otras áreas como es salud mental, apoyo psicológico, que hizo por ejemplo la gente del ISSSTE, en donde tenían a su robotita que entraba por los diferentes pasillos del hospital a darle apoyo psicológico al grupo médico, al grupo de enfermería que estaba tratando pacientes, y que esto nos ayudó a mantener esa salud mental. Por ahí hay otro antecedente en el Estado de México en donde se montaba un sistema de
captación de datos, una tableta con micrófono, con cámara, que permitía que un grupo experto ubicado en la ciudad de Toluca pudiera interactuar con los diferentes municipios del Estado de México, haciendo que el robot entrara al cuarto del paciente, lo revisara, con el micrófono pudiera oír su ventilación, los ruidos de su corazón y junto con el grupo de tratantes establecer con lo que son el análisis de sus estudios de laboratorio y de gabinete, establecer cuál era el estado de salud y cuál era el mejor tratamiento. Todo esto, como bien dice la doctora de la Garza, implica algo que es cada vez más fácil por las tecnologías con las que contamos y que lógicamente todos los hospitales ahora en estos años lo hemos ido adquiriendo, de forma tal que el mapa en donde podemos ocupar la telemedicina ahora es completo en todas las áreas. ¿Cuál es una de las cosas que sí nosotros le recomendamos? Tiene que ser con un grupo de expertos que puedan estar muy al pendiente del paciente, que puedan interactuar con el grupo tratante en los diferentes hospitales y que esto nos lleve al mejor beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias. Pues yo creo que también es muy interesante, además de cómo para la parte profesional, ¿no?, de salud ha contribuido de manera fundamental para la capacitación, para poder ahora tener este manejo y mejoramiento de las capacidades del profesional de salud. Pero sin duda creo que lo que nos comentaron, doctor Rivero, al respecto de facilitar también a la comunicación con la familia, con el paciente, es algo que tiene una gran importancia viviendo un momento tan crítico como lo estamos haciendo en este momento. No sé si nos quiera platicar. Aquí es algo que me da mucho orgullo poderlo platicar y muchos hospitales lo están haciendo, pero el esfuerzo que hace enfermería por estar al pie de la cama con el paciente en la atención no únicamente implica el cuidado del paciente. Ellas son muy conscientes y muy avesadas en el tratamiento de nuestros pacientes. Ellas establecieron en nuestro instituto un programa de comunicación en donde con el uso de una tableta el paciente que está en condiciones de poder ver, de poder interactuar con su familia con la tableta, puede sentir ese afecto, ese apoyo emocional tan importante en una enfermedad que nos obliga en un inicio a estar aislados de todo el mundo. Y esto lo que es muy importante es que además también le da a la familia el confort emocional de que su paciente está en las mejores condiciones, de la mejor forma tratado. Lógicamente esto tiene implicaciones de éticas en donde tenemos que ser muy cuidadosos, tratar de conservar lo que es la parte de los datos de cada uno de nuestros pacientes. Todas estas medidas que nosotros utilizamos están bajo llave en la unidad de terapia intensiva, tenemos horarios para nosotros poder hacer la interacción, de manera tal que no tengamos fuga de datos ni estas cosas, que es algo muy importante también para la atención de nuestros pacientes. Muchas gracias. Un comentario. Es curioso que ambos temas sí se relacionan mucho porque la telemedicina, de hecho, genera mayor acceso a los servicios de salud. Hay personas que necesitan alguna valoración por algún especialista y ese está muy lejos y gracias a la telemedicina, de hecho, se puede acercar de manera virtual ese experto. Poco a poco las instituciones tenemos que ir migrando, poco a poco y de forma paulatina, hacia estos modelos de valoración de pacientes a distancia, también seleccionar específicamente cuáles son las patologías o el momento de seguimiento que se puede aprovechar la tecnología. Y también esto ayuda, de hecho, a liberar espacios, tal vez de consulta externa, que ustedes recuerdan que normalmente pueden estar saturados los servicios. Con la telemedicina a lo mejor el paciente no tiene que ir, se libera un espacio para otro paciente que sí lo requiere y eso también incrementa el acceso a los servicios. Pero no solamente es necesario el acceso, tiene que ser un acceso efectivo, que cuando el paciente llegue, el médico, la enfermera sepa efectivamente qué es lo que tiene que darle, cómo tiene que darle su seguimiento, su tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, se incrementa el acceso y se incrementa el acceso efectivo cuando capacitamos mejor también a nuestro personal de salud y ellos lo toman como responsabilidad mantenerse actualizados por el bien de los pacientes. Siendo la medicina, como dicen algunas consejas universales, la más humana de las ciencias, esto implica la interacción persona a persona.
Y esto también implica esa responsabilidad. En el caso del instituto, como bien lo menciona el doctor Toledo, se ha ido capacitando al grupo de especialistas para que analicen los casos que afectan a nuestros pacientes, cuáles pueden ser sujetos de tener una consulta a través de telemedicina y cuáles pacientitos tienen que estar con nosotros de manera física para que puedan ser sujetos a todo lo que es una revisión profesional de su enfermedad. Muchas gracias. Pues se nos va el tiempo muy rápido cuando hablamos de temas tan interesantes. La verdad es que nos da mucho gusto tener a nuestros expertos el día de hoy y aprovecharemos justo para brindar algunas preguntas. Todavía tenemos tiempo para nuestras compañeras y compañeros reporteros. Si les parece, voy a dar la palabra aquí a nuestra compañera Liliana y después de este lado pasaremos a alguna otra. Gracias. Buenas noches. Liliana Noble de Pulso Saludable. Me gustaría preguntarle tanto al doctor Eduardo Rivero como al doctor Rosbel Toledo si este tipo de modelos de atención sería el inicio de una guía de prácticas clínicas a seguir que compartirían, de las ya existentes, que compartirían en el resto del país, y si este tipo de modelo de atención si tienen las mejores prácticas ya detectadas y estas también las compartirían al resto del país y si lo tienen pensado así, ¿cómo lo harían? Y si da oportunidad, una segunda pregunta para el doctor Alomía. Gracias. Gracias, por supuesto. Realmente, como platicábamos al inicio, esto es un modelo de gestión, en donde la gestión, la mejor forma de obtener el mayor éxito es teniendo un proceso muy claro, muy definido, y en donde las guías de práctica clínica juegan un papel fundamental, en donde estas nos van a marcar todo lo que es el sistema, cómo se conforma, cómo se ejecuta, cómo se miden los resultados y cómo se retroalimenta para que pueda tener el mejor desempeño. Esto requiere de las guías que se están trabajando. Estamos trabajando en el instituto y estamos viendo lo de la asesoría por parte de CENDETEC, que es quien nos ayuda con la parte de las guías para poder establecer un patrón de cómo desarrollar esta guía y que sea muy útil para todos. Creemos que es muy bueno, que es muy útil, pero requerimos también de tener un sistema. Tenemos que tener la guía de Secretaría de Salud que nos permita establecer bien el conducto por el cual hacerlo de forma segura y con todo esto interactuar para llevarlo al campo en donde el doctor Toledo es el experto, que es la educación, además a distancia, que eso implica también una serie de beneficios para el país. Muchas gracias. Sí, correcto. Efectivamente, hay que también formar a nuestro personal médico y de enfermería en temas de telemedicina como tal. Las guías de práctica clínica también pueden montarse en educación a distancia, los repasos, digamos, de estas guías o de protocolos de atención, efectivamente, y como decía, también capacitar a nuestro personal de salud en este nuevo modelo de atención en salud, que es el modelo de salud para el bienestar que se persigue, que queremos que todo el sector, de hecho, lo conozca, se integre, justamente para tener un mejor acceso efectivo, que ya lo decíamos, mejorar el nivel de salud de la población, darle continuidad a la atención a los pacientes, etcétera. Pero sí, en materia de telemedicina hay que hacer lineamientos específicos, ver qué patologías son las que son necesarias o ameritan. También las zonas geográficas, depende de varios factores y de las capacidades también de obtener el equipo por parte de las instituciones. Pero básicamente sería eso. Gracias. Y doctora Alomía, me comenta la gente del Instituto de Neurología y Neurocirugía que les aplicaron la primera dosis el 1 de abril, ya se cumplieron hoy 43 días. En este ínter hay personas que ya son de la década de los 50 y más. Me preguntan si es conveniente esperar que en el instituto les apliquen la segunda dosis o se pueden dar de alta en la plataforma para acceder a la segunda dosis, pero alguien me refiere que intentó hacer este procedimiento y no le pudieron aplicar la segunda dosis. Para ella sería ya en la biblioteca Vasconcelos, porque le comentaron que curiosamente las dos dosis de Pfizer son completamente diferentes, pero bueno, sabemos que no es así, pero ustedes los expertos, la doctora de la Garza, no sé si nos puede ayudar con este caso. Gracias. Gracias. Doctora Alomía. Sí, con mucho gusto. Yo creo que aquí es muy importante
resaltar que obviamente, dado que se activan, en este momento tenemos 4 grupos poblacionales que están activos para efectos de la vacunación, puede suceder o pueden darse estas situaciones. La plataforma, obviamente, que registra a los profesionales, a los trabajadores de la salud, está en un modelo de operación, dado que fue la primera que se activó en diciembre del año pasado, y registra cierta información para efecto de los trabajadores de la salud, y tenemos también la plataforma que registra a las personas por edad, ¿no? Que en este caso está activo ya para los que tienen 50 años o más. Si ustedes ya realizaron un registro como trabajadores de la salud e inclusive bajo ese registro ya recibieron la primera dosis, entonces, dado que ya se recibió una primera dosis y de un tipo de vacuna, entonces lo más conveniente y adecuado es apegarse a el tiempo y en este caso la temporalidad para efectos de esa segunda dosis, y que además esta sea bajo, digamos, el esquema y el registro que ya realizaron. Si ustedes ya realizaron su registro como trabajadores de la salud, no necesitan volver a registrarse como personas de 50 años o más, porque ya el primer registro ya los identificó en el sistema. Si ya inclusive se les colocó la primera dosis, entonces el mismo sistema va a programar su segunda dosis y serán convocados prácticamente así como lo fueron para la primera dosis para la colocación de esta segunda. Más bien aquí la recomendación es mantenerse atentos para cuando llegue la convocatoria de esta segunda dosis y entonces puedan recibir el esquema completo, recordando que en el caso de los adultos de mayores o las personas de 50 años y más, pues dependiendo obviamente del momento en el que son activadas, pueden además recibir diferentes tipos de vacunas, por lo que la segunda dosis, recordemos, en este momento debe de ser del mismo tipo de vacuna de la primera, ¿no? Entonces eso también nos lleva a mantenernos en el esquema original y entonces esperar la convocatoria a la segunda dosis. Muchas gracias. Pues ya son las 20 horas con 2 minutos, se nos fue el tiempo muy rápido el día de hoy. Les agradecemos a nuestros ponentes y a todos nuestros compañeras y compañeras que estuvieron aquí, a todos los que nos visualizan desde las diversas plataformas y televisión, les agradecemos. Recuerden que la pandemia continúa, es importante no bajar la guardia y seguir con las medidas preventivas que todas y todos conocemos. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.